Tatiana Cagua y hoy estamos con un programón, Carlos. Buenos días y estamos justamente con un invitado especial y quiero decirles a todos los de nuestras redes sociales del Sistema Integrado de Medios que nos acompañen y que hagan sus preguntas. Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Claro que sí, mis queridos radioyentes. Un gusto saludarlos ya que estamos aquí en el Sistema Integrado de Medios de la Universidad Estatal de Milagro. Hoy vamos a tener un programa espectacular donde vamos a tratar un tema importante que la ciudadanía y los ciudadanos, en este caso, bueno, la comunidad, más que todo, desea saber lo que Algo vamos muy a hablar. importante es que la trayectoria, eso de estudiar en otros países, trae un plus a nuestro país. Vamos a ser patria de seguro aquí. Así es, claro que sí, cómo no, con el ingeniero Byron Machuca Trejo. Y Claro bueno, que sí. vamos a presentarlo y es que primero agradecerles por estar aquí con nosotros, a las redes sociales, a seguirnos, a comentar y sobre todo pues a escuchar esa entrevista que sin duda trae muchísimo aprendizaje. Claro que sí, hoy día vamos a tratar un tema importante y desde ya, haciéndoles ya en este caso, los radioyentes que se comiencen a conectar, a enchufar a la señal del Sistema Integrado de Medios, donde ya vamos a tratar un tema importante, ¿verdad, mi querido ingeniero? Así es, Carlos, Tatiana, muchísimas gracias por la invitación y poder aportar en estos minutos algo a la ciudadanía que después de las conversaciones que tengamos se puedan llevar algo muy importante. Bueno, y vamos a conocer un poco del ingeniero, así que vamos, Carlos, en este momento. Claro que sí, hoy vamos a tratar con el ingeniero Byron Machuca Trejo, nace en Guayaquil, destaca una carrera de aproximadamente unos 30 años en la construcción naval e industrias marinas. Claro que sí, de hecho él posee amplios conocimientos en la implementación de normas nacionales e internacionales de la parte naval. Obviamente, años después, el ingeniero, en este caso, gana una beca en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muy importante porque la sociedad necesita estar informada y sobre todo pues con trayectoria. Así es. Que le damos el paso a nuestro invitado. Le damos el paso a nuestro. Muchas gracias. Bueno, en resumen, ¿no? Tuve prácticamente la mitad de mi carrera, ahora prácticamente 40 años en la industria marítima. En la parte nacional, los primeros 20 años en la Armada del Ecuador, fui oficial de la Armada, tuve la oportunidad de optar por una beca en el Instituto Tecnológico Massachusetts, donde obtuve maestría en Ingeniería Naval. Y luego pasé, digamos, muchos años en los astilleros ecuatorianos. Después, en su momento dado, tuve la oportunidad de trabajar para la flota petrolera ecuatoriana. En su momento, en los años 98, decidieron adquirir las nuevas flotas de buques Panamax y buques Handymax para el transporte de petróleo e hidrocarburos de nuestro país. Y ahí fue que llegué al Asia y realmente fue un área donde llegar a Ulsan, en Corea del Sur, donde está la Hyundai Heavy Industry, que es uno de los astilleros más importantes del mundo, donde también, aparte de construir buques, también construyen plantas industriales, construyen vehículos, construyen un sinnúmero de equipos para la industria en general. Fue una gran oportunidad poder, digamos, empezar a trabajar ahí. En ese tiempo me quedé 10 años trabajando en Corea del Sur, después pasaron unos 4 años en China, también en la industria de astillero, en la construcción de plataformas marinas para empresas noruegas. Y mi último periodo en México también en operación de plataformas marinas en el Golfo, en Campeche, en Ciudad del Carmen. Después, mis últimos 4 años en el exterior fue en Singapur, que fue una muy gratificante experiencia porque la industria también de astilleros en Singapur es una de las top a nivel mundial, donde fue mi última estadía. Después, posteriormente, regresé al país en el 2018 y tuve la oportunidad de ser también profesor en la Universidad Julián Eloy Alfaro de Manabí. Después de eso me incorporé como gerente general de Astilleros Navales Ecuatorianos, donde culminó mi periodo. Y es muy gratificante, después de tantos años de estar en el exterior, poder regresar a hacer industria. Y ahora estoy medio a aportar también desde el punto de vista haciendo patria en la parte política, para ver si muchas de las vivencias o enseñanzas que uno aprendió durante todos estos años en el exterior se puedan emular o aplicar en nuestro país. Bueno, y nuestro tema es muy importante para la sociedad. Vamos a hablar de desigualdad económica, desigualdad que sin duda alguna trae para hablar un poquito más de las vivencias y las trayectorias que ha tenido usted y cuál sería nuestro punto de vista aquí, desde su punto de que ha viajado mucho, conoce y tiene pues una larga trayectoria en planificación estratégica. Pero sí se ha avanzado, digamos aquí
nuestro país en los años, ¿no?, que se ha ido evolucionando, porque la desigualdad económica tiene un gran impacto. A veces piensan los economistas que el que nació pobre tiene que seguir con la calidad de vida baja. Con la misma calidad de vida y no tener oportunidades. Y no es así. Por ejemplo, lo que pasa en China, en Singapur, en Corea, la educación pública es la mejor. Usted tiene los mejores centros académicos en la educación pública, donde están de todos los estratos sociales. Pero la falta de oportunidades también, ingeniero. Hay una falta de oportunidades para el desarrollo de, sobre todo, las habilidades de estudiantes, de familias. Entonces, hablar de desigualdad para usted. Claro, la desigualdad económica está cogida a la mano con la desigualdad social, ¿no? Y eso usted ve, bueno, nuestros países, los países de la región, donde están los sectores vulnerables, donde están los barrios periféricos, es donde realmente hay una gran desigualdad, una gran brecha, lo que permite que esta juventud, esos niños no tengan oportunidades. Y esto concatena con la violencia que vivimos actualmente en nuestro país, cuando realmente deberían estar la juventud, los niños, dedicados 100% a educarse o a prepararse en una tecnología. A nuestro país le falta muchísimo en lo que es, así como estas universidades de primer nivel, debemos tener cualquier cantidad de institutos tecnológicos de carreras cortas que les permitan un buen mecánico automotriz, un buen mecánico de tornero, un buen hidráulico, puede ganar a veces mucho mejor que un ingeniero. Entonces hay muchas carreras de especialización técnica que se deberían incrementar y que deberían estar alrededor de todo el país. Se ha normalizado totalmente, pues, que la desigualdad tiene que ser algo para toda la gente que en realidad no tenga economía alta, tiene que estar viviendo mal. Entonces, eso es un error, ¿no, Carlos? Claro que sí. Mi querido ingeniero, usted con su trayectoria, experiencia, recorrido que usted tiene, hablar de desigualdad económica. Usted sabe que la desigualdad económica, aparte que golpea la economía del país, va también golpeando la parte emocional de las familias ecuatorianas, pues, ¿no? Usted como experto en esto, ¿usted qué cree o cuál es lo que causa esta desigualdad económica en la sociedad, en el medio actualmente, mi querido ingeniero? Bueno, a veces el gobierno o las empresas deben trabajar en conjunto, tanto el sector privado como el gobierno, porque los centros educativos, tanto la educación primaria o secundaria, universitaria, debe estar también la sociedad inmersa. No solamente es responsabilidad del gobierno tener buenos centros educativos, sino que las empresas también tienen que involucrarse. Es lo que sucede, por ejemplo, en Singapur, en China, donde muchas de las industrias que necesitan esa mano de obra, de que salen de los centros tecnológicos, las universidades, ellos invierten también en equipar los laboratorios, de tal forma que no solamente queda en manos o responsabilidad del gobierno la parte educativa, sino que también las empresas, porque ellas son las que se van a favorecer de tener mano de obra calificada. Y por eso, por ejemplo, en China hay 6 millones de ingenieros que gradúan cada año, que alimentan a las grandes industrias. Por eso que en tan corto tiempo, en 35 años, ha llegado a ser una potencia industrial, económica y exportadora. Porque se necesita, lo más valioso que yo veo en cualquier industria o cualquier actividad económica es el elemento humano. Usted puede tener el mejor taller, pero si no tiene la gente o el personal capacitado para poder operar esa maquinaria, hasta ahí llegamos. Claro. Entonces, eso es lo que... Es como quien dice vulgarmente por ahí, teniendo en las manos un Ferrari, pero no sabe cómo usarlo. Así es. Pero algo muy importante también son los valores desde casa, ¿no? Algo que implica en todas las familias para mejorar su calidad de vida, primero empezamos desde casa. Claro, los valores, digamos, la mejor educación, o donde viene realmente la educación de uno, viene desde su casa, ¿no? En valores, en ética, en costumbres, en ser buen compañero, ser buen amigo, ayudar a los demás, ser solidario, en todos estos eventos comunitarios que uno hace en las escuelas, en los colegios, de poder aportar a veces a los más desfavorables, a ayudar a las escuelas que no tienen los mismos facilidades, pupitres o útiles escolares. Ahora que inició es penoso ver muchos de los reportajes que salen en la televisión, que hay escuelas que no tienen ni dónde sentarse los niños. Entonces, ¿cómo se educan? Y lo más importante es la alimentación. Usted no puede educar a un niño o a un joven si va
mal comido, o sea, no tienen una buena Y alimentación. todavía pasa en el país. Así es, O sea, entonces todavía pasa en el país. muy lamentable, ¿no? Y la desigualdad es donde en los sectores más vulnerables, la parte rural, la parte de los sectores de las ciudades, las periferias, donde están los barrios marginales y donde están las escuelas o colegios junto a esos barrios, son los peor atendidos. Entonces ahí es donde se debe realmente enfocar y trabajar, tanto el gobierno, el Ministerio de Educación, como la empresa. Hay muchísimas empresas en los sectores marginales, industria. Usted va por la vía perimetral de cualquier cantidad de industria. En Durán hay cualquier cantidad de industria. Invoquemos, traigamos también a la empresa privada o empresas públicas que participen de este proceso, de tal forma que salgan muchachos con una capacidad, con una capacitación y van a poder tener oportunidades laborales. Sí es. Y bueno, el colectivo siempre es importante, hacer colectivo, hacer que mejoren las cosas para nuestro país y sobre todo pues guiar a las nuevas generaciones, que no se queden con esto de que nosotros tenemos que vivir mal porque nos tienen como que estereotipado en ese sentido, que no mejoran en cuanto al conocimiento. Y una de las cosas es que el conocimiento tiene poder y desde ahí partamos para ser mejores, ¿no? Así es, tenemos que, por ejemplo, Singapur es una ciudad-estado de 6 millones de habitantes que no tiene ningún recurso natural y sin embargo tienen las refinerías más grandes del planeta donde llegan los petróleos de Ecuador y de muchas partes del mundo y lo que ellos hacen es refinar el petróleo, sacan gran cantidad de derivados y exportan al mundo. Corea hace lo mismo, no tienen recursos naturales. China sí tiene recursos naturales, pero como es un país tan grande, de tan grande población que necesita mucho más recursos naturales de otros países. Pero, como le digo, es tecnificación, es lo que nos ha sacado, industrialización y educación paralelo, de tal forma que existan personal que puedan y todos tengan la oportunidad, ¿no? Como le decía, en Corea un buen soldador puede ganar igual que un buen ingeniero. Entonces, si ya llega a un nivel de tecnificación, puede trabajar no tan solo en Corea o en China, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo que deberíamos reforzar. Bueno, ¿y cuál sería una de las mejoras que haría después de toda esta trayectoria que sin duda ha tenido muchísimo aprendizaje y que por eso hoy estamos girando esto de cambiar estereotipos, de ver que siempre es necesario aportar un poquito más a nuestra patria? Sí, por ejemplo, yo no comparto mucho este mecanismo de represión porque realmente con fusiles no va a sacar a la gente de la pobreza o a los grandes sectores vulnerables donde está la delincuencia o los grupos organizados. La forma que hay que sacar es realmente con centros educativos, centros deportivos, centros de educación para que les enseñen a ser plomero. Aquí, por ejemplo, en la industria de construcción de casas hay cualquier cantidad de proyectos que se están haciendo. Entonces, claro, les enseñan a ser albañil, plomero, gafitero, eléctrico. Entonces ya tienen una profesión que pueden ellos tranquilamente optar por un trabajo. Entonces, eso son lo que realmente el gobierno tiene que enfocarse en dar oportunidades. Y la mejor oportunidad es lo que uno aprende y le sirve en la vida tanto en nuestro país como en cualquier parte del planeta. Lo único que uno se lleva a cualquier otro lado es lo que está en el cerebro, ¿no? Y la maleta con la ropa, pero el resto... Claro. Así es. Ingeniero, una consulta. Por ejemplo, ¿cuál sería usted o para usted por ejemplo, su plan de trabajo o su plan de estrategia para poder erradicar un poco esta problemática que tiene la sociedad? Claro. ¿Usted qué haría al respecto? Sí, la desigualdad efectivamente es lo que crea estos brotes de violencia, el resentimiento, la falta de oportunidades de muchos jóvenes o niños que no tienen que hacer, que no tienen educación, que no pueden tener una alimentación en la casa, por lo menos para medio subsistir, es lo que caen prácticamente fácilmente en lo que ahora llamemos grupos de delincuencia organizada, que es un sinnúmero aquí, ¿no? Pero con los mecanismos de represión yo no le veo que esa es la solución. La solución es, como ha pasado, ya no podemos irnos tan lejos como Medellín. Ocurrió en Medellín, estábamos viviendo como estaba actualmente ahora Guayaquil o Durán, ¿no? Y cómo salieron ellos con las comunidades sociales, creando centros deportivos, centros culturales. El gobierno invirtió fuertemente en infraestructura. No he tenido la oportunidad, pero he visto muchos videos si quisiera ir, cómo hubo el fenómeno, ¿no?
en la Comuna 13 y cómo se desarrolló, que era uno de los lugares más que nadie podía ingresar, ni la policía. Y sin embargo ahora es uno de los centros turísticos más importantes de Colombia y del mundo. Millones de personas van a visitar Colombia, Medellín, y se ha transformado. Si así es posible, nosotros tenemos recursos naturales, tenemos un país hermoso, en poco tiempo te puede visitar a la costa, la sierra, Galápagos, la Amazonía, y es donde debemos realmente tener la mayor inversión. Bueno, en nuestras redes sociales se están dejando los comentarios, se están atentos al programa y dicen que muy buen tema y sobre todo le envían muchos saludos por esta apertura. ¿Y qué te parece si nos comentas la hora para que... Claro que sí, ya marcando las 11:52 de la mañana, ya nos aproximamos al mediodía, ¿ok? Y veamos un poquito lo que le interesa saber, lo que la gente le quiere preguntar en redes, mi querido doctor ingeniero. Claro. Al programa. No, y dentro de esta problemática, sí nos gustaría saber qué se podría cambiar actualmente desde su rama, desde su espacio de trabajo. Sé que fue catedrático también y que sin duda ha tenido la oportunidad de tratar con muchísimos jóvenes que han contado sus vivencias y que podría dar algún consejo. Cuando estuve profesor en Lulián coincidió con la pandemia, ¿no? Y teníamos muchos alumnos que tenían que irse a la montaña, a alguna parte del pueblo de Manaví para poder coger la señal y poder conectarse a la clase. Todavía. Entonces, eso es lo que debe haber, ¿no? Por ejemplo, estas compañías telefónicas, cuando vienen al país y ofrecen sus servicios, no solamente poner antenas donde ellos tienen clientes, sino solamente es una posición clara que debe tener el gobierno, que debe tener en todo el sector, en todo el país, no solamente en las grandes ciudades donde tienen clientes, sino en estos lugares recónditos y remotos. Entonces son situaciones que realmente se tiene que direccionar, ¿no? Porque si ellos vienen a montar una empresa, a hacer grandes inversiones, pero realmente revierte muchísimo. Usted sabe, las telefónicas, una de las de mayor rentabilidad que tiene aquí en el país. Todo el mundo tiene teléfono y todo el teléfono ya no es un lujo. Mucha gente trabaja con el teléfono, vende a través de las redes. Esa es una herramienta. Usted, por ejemplo, en el África, he conocido, todo el mundo tiene 2, 3 teléfonos porque de ahí es que vende el agricultor, el trabajador. Esa es su forma de cómo subsistir, ¿no? Entonces es lo que se debería tener comunicación a todo a nivel del planeta. Usted va, por ejemplo, aquí en Milagro, usted va, ahora que viene a Guayaquil, en Milagro, en la mitad del camino ya no tiene señal. Claro. Entonces las personas que viven en esas áreas son, como decir, los rezagados, y no debe ser así, pues debe distribuirse para igual en todas las oportunidades. Claro, es una de las oportunidades que en realidad siempre están pidiéndolas y para la mejora de calidad de vida. Y algo muy muy importante que sí nos gustaría que nos comente todos los de las redes sociales es una de sus experiencias fuera del país que le haya marcado y que diga, bueno, eso tal vez en mi país podríamos mejorarlo. Bueno, como le digo, es la educación. Mis hijos tuvieron la oportunidad de estudiar tanto en China como en Corea, y la verdad que ellos se sentían muy libres de ir a los centros educativos. La educación es muy rígida ya, muy exigente, pero aparte de la educación normal que reciben en las escuelas, los colegios, prácticamente las familias se preocupan. O sea, los chinos invierten el 40 o 50% de sus ingresos en la educación de sus hijos, de tal forma que no solamente lo que aprenden en las escuelas, los colegios, sino que salen a aprender un nuevo idioma, salen a aprender un nuevo arte, puede ser aprender a tocar violín, aprender a tocar piano, a otros para danza, otros para artes marciales. Entonces, de tal forma que la educación se vuelve integral, no tan solamente en la parte académica, sino también en la parte emocional y cultural, que es lo que realmente se debería, y deportiva, ¿no? Se debería implementar y ser prácticamente la forma de cómo una sociedad va a ir desarrollándose. En China ha evolucionado muchísimo. Yo cuando estuve en China la primera vez, la gente, usted veía en las calles que, como decía, el chino escupe en las calles. Ahora usted regresa a los 10 años y ya no ve eso. Claro. O sea, la sociedad va a ir evolucionando, cambiando. Va cambiando sus hábitos, sus costumbres. En esa época nadie reciclaba. Ahora todo el mundo recicla. Es prácticamente parte de la ordenanza de las ciudades, de los gobiernos, que dice, bueno, a partir de hoy ya no se usa funda plástica y todo el mundo recicla. Así es. Entonces aquí todavía seguimos en nuestras grandes ciudades. Tuve la oportunidad de visitar mi
mis hermanos que viven en España, mi hija en Alemania, en Francia. Y todas estas ciudades, ustedes tienen nadie puede botar la basura así, de la forma como Claro. nosotros desechamos, ¿no? Y eso son industrias que se han ido desarrollando. Es lo que se debería implementar en nuestro medio, que es parte de los municipios, de los gobiernos seccionales, porque inclusive la basura es un negocio. Usted ve cantidad de empresas recicladoras, ¿no? Claro. Los municipios deberían tomar acción y montar sus propias plantas de procesamiento. Así es. Bueno, y nos Este- están viendo desde las redes sociales, justamente del sistema integrado. Eso le iba a decir, medio. Tati, ¿cómo vamos a ir? Tenemos un comentario. ¿Cuál sería la posición de los estudiantes universitarios para formar parte del cambio de la sociedad que está sumergida en la corrupción? Bueno, el tópico que desigualdad económica, una de las grandes afectaciones es la corrupción. La corrupción a nivel tanto gubernamental como privado. Nunca se puede acusar que solamente el sector público es el que, porque siempre hay el contratista, es la empresa Exacto. privada. Entonces están concatenados. Fíjese que Singapur es un país que tiene 50 años, cuando estuve allá cumplieron 50 años, y el primer gobierno que fue de Lee Kuan Yew prácticamente erradicó la corrupción. Él decía, si yo tendría que enviar a mi mejor amigo o a mis hermanos presos, irán presos. Entonces esa es lo que impera el primer ministerio de control, realmente, para que no alguien de la noche a la mañana aparecen con carros, con casas, con haciendas. ¿De dónde? Pues si no tienen los ingresos. Hoy por hoy, inclusive las leyes son tan duras en Singapur que hasta $100,000, que es cualquier funcionario privado o público, sea detectado por este ministerio de control prácticamente de la corrupción allá, prácticamente son 10 años a la cárcel. 10 años a la cárcel, tiene que devolver 3 veces la cantidad de que fue determinada su desfalco, lo que sea. Y así por el estilo va subiendo, 200,000, 20 años, 300,000, 20 años. En cambio aquí puede verse tanto, todos los días pasa y no pasa nada. Entonces, Claro. las leyes también en China, también el actual presidente, digamos, el primer ministro Xi Jinping tenía una política muy durísima en contra de la corrupción. Inclusive en Beijing hay un museo de todos los que han sido funcionarios, que han sido detectados, que han defalcado a los municipios o las gobernaciones allá. Metido en este Y problema. tienen, exactamente, entonces tienen un bastante control en ese sentido. Querido ingeniero, una consulta. Por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de este tema de desigualdad, ¿usted cree que afecta mucho con la parte discriminatoria? Bueno, la discriminatoria es netamente en la parte de igualdad de género. Usted ve que las mujeres deberían empoderarse más, a veces son las que menos oportunidades tienen, las que bajo salario les ofrecen, especialmente el sector privado. En el sector público, que estuve de astillero, ya está todo catalogado. Depende de su posición, usted tiene que andar esa, así sea hombre o mujer, pero en el sector privado no es así. Entonces tiene que haber en el Ministerio de Trabajo, como existe por ejemplo en Singapur, usted acorde a su profesión, a sus años de experiencia, usted tiene que ganar este monto de sueldo. Claro. Pero es muy Tiene que haber un importante. control. Y le digo, lo maravilloso de estos países, por ejemplo, las mujeres allá, son las que le manejan la economía del hombre, Claro. tanto en China como en Corea, porque la verdad que son, eso es muy peculiar, que me gustó. Ya no hay ese equilibrio Claro, por la parte los económica. trabajadores que trabajaban en los astilleros, las señoras que recibían el cheque, y ella les decía, a ver, tienes una mesada para la semana. Deberíamos empezar a hacer esto aquí en Ecuador. Así Pero es. es muy importante también saber que de una u otra manera, pues el tema laboral de las mujeres y marcando desde esa desigualdad, conversábamos por interno donde le decía que ahora es tan fácil sacar a una trabajadora que tal vez no tiene los conocimientos o no sabe de qué es lo que está pasando, directamente con los temas de ¿sabes qué? Me sacaron por esto y no consiguen a alguien que les dé una información necesaria y que pueda ampliar este conocimiento que a veces es muy necesario para defender sus derechos. Claro, efectivamente, eso es lo que tenemos que aprender de otras sociedades que, como les digo, ya han llegado al nivel que se encuentran en los trabajos. Yo también entré a
trabajar en unas empresas grandes, multinacionales, y uno tiene que estar siempre con el que más sabe, Claro. prácticamente el mentor. Entonces usted va aprendiendo en el trabajo, como le llaman Exacto. on-job training, de tal forma que usted va escalando de posición en la empresa a medida de que su mentor, que prácticamente lo está entrenando, lo está educando, usted va a ir escalando posiciones. Claro. O sea, le va ayudando al que ingresa primero a que se hagan bien las cosas y que uno pueda ir escalando. Muy interesante, totalmente interesante toda esta Muy cierto. información y de seguro, mire, Así es. están totalmente encantados con el tema y sobre todo pues con su argumentación, que es muy importante para ir cambiando esa perspectiva. Sí, así es, así es. Todos tenemos que ayudar porque todos no tienen la misma capacidad, ¿no? O sea, puede haber excelente muchacho que ahora, usted sabe, sale a veces de las universidades y le falta mucho la parte práctica, entonces van a una industria, a una empresa, tiene que alguien cogerlo de la mano y ayudarle a ir posicionándose y sabiendo cómo trabaja una empresa, porque de la noche a la mañana no puede. Y es lo que me pasó con muchos de mis estudiantes que después se graduaron de ingenieros en Manta, vinieron a trabajar en el astillero y son unos excelentes trabajadores. Inclusive en un poco tiempo escalaron posiciones, con su trabajo, con su desempeño y su capacidad. Porque mostrar Mujeres y eso, hombres, ¿no? pues mujeres y hombres. Si nosotros, por ejemplo, en el astillero tenemos un gran porcentaje de mujeres, inclusive en la parte técnica, que a veces está más seleccionado que los hombres nomás, pero hay muchas mujeres que les gusta, digamos, estudiar carreras técnicas Claro. y tener oportunidades en industrias metalmecánicas, industrias de O sea, para astilleros, abrirse. en plantas, la gran mayoría de las plantas de procesadoras de atún, los barcos que operan, ¿de dónde salen? De ULIAN, la Universidad de Manta, del Instituto Técnico Luis Arboleda, que tiene más de 3.000 alumnos, y la Universidad de ULIAN, que tiene ahorita más de 30.000 o 35.000 alumnos. Entonces, hay muchas de las industrias que se alimentan de tanto los institutos tecnológicos como de los profesionales que salen de las universidades. Como para abrir más campos sería Así en la es. parte laboral y económico. Una consulta, querido ingeniero. La desigualdad económica no solo es consecuencia económica, sino también social. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es verdad eso, ingeniero? Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, la CEPAL, que ha hecho muchos estudios y recomendaciones que el Ecuador o muchos países de la región los tratan de implementar. Algo se ha avanzado, por ejemplo, con el bono de desarrollo humano, los créditos aliados al bono de desarrollo humano, porque a veces a una persona de bajos recursos que le den, en lugar de darle el bono de 80, 70, no sé cuántos ahora, le dan lo del año, sí le puede ayudar, aunque sea a montar su pequeña tiendita donde vive, y con eso ayudarse. Y este tipo de asistencia social debe seguir causándose. Claro que hay muchos que a veces o exageran, a veces hay familias que tienen 2, 3 el bono y hay otras que necesitan, que tienen hasta minusvales y no tienen el bono. No tiene el bono, Entonces claro. eso es lo que realmente ya el Ministerio respectivo de Inclusión Social tiene que tener un mejor control para que llegue realmente a estos sectores vulnerables Porque bono, sin esta duda ayuda. alguna los sectores vulnerables son los que menos tienen la oportunidad a veces hasta de recibir estas bonificaciones que son necesarias. Porque desde ahí parte todo este ámbito educativo, porque imagínese una madre con un sueldo básico intentando que sus hijos, que son a veces 7, 6, quieran salir adelante, lo hace con ese, bueno, pero ¿qué pasa si no tiene la oportunidad? ¿Y qué pasa si no llega a una institución donde le generen una mejor calidad de vida a sus hijos? Desde ahí empiezan dando este ámbito del que dice usted. Yo tuve personas que vivían en sectores vulnerables, pero que poco a poco fueron sacando adelante su familia. Así es, así es. Y, por ejemplo, cómo China logró sacar a 800 millones de personas de la pobreza, porque China hace 35, 40 años era digamos, una economía rural, cerrada, no abierta al mundo, y ahora imagínense en estas 4 décadas prácticamente ha dado un brinco tecnológico, educativo, tecnológico, industrial, y ya están prácticamente están en la era espacial, bueno, tienen las tecnologías más avanzadas ahorita prácticamente del planeta, ¿no? Y es porque hay mucha gente que estaba en el sector, es lo que pasa en Vietnam, a mí también tocó trabajar en Vietnam algunos meses, y mucha de la gente que llegaban los astilleros venían de los campos, ellos nunca en su vida habían visto un barco, habían visto reparar, pero al poco tiempo ya ellos
Bueno, empezaban a... bueno, hemos llegado al final de nuestro Soltarse. programa. Agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación y bueno, le deseamos un rato para que dé su mensaje final y podernos despedir. Sí, bueno, Unión Ciudadana, que es el movimiento que de ciudadanos, jóvenes, profesionales de diferentes partes del país, nos hemos unido de tal forma para dar nuestro aporte a la sociedad. No estamos en búsqueda de protagonismo, sino realmente dentro de nuestro marco de experticia y de experiencia vivida, poder aportar a que la sociedad mejore. Y como estos temas que estamos hablando ahorita, algún día ya dejemos de decir, bueno, hemos escalado, hemos superado esa gran brecha, porque usted ve el índice de Gini, que es el que evalúa el porcentaje de la desigualdad económica, se mantiene estable. En los últimos 10 años estamos en el mismo, o sea, no superamos. Y gran parte de la riqueza está en el 20%, el gran 80% apenas le llega para, como decir, sobrevivir. Entonces eso es lo que se tiene que ir poco a poco superando. Bueno, muchísimas gracias a las personas en las redes sociales, gracias por escucharnos. Y bueno, hasta el día de hoy estamos con Oye y Opina. Carlos, despedida. Sí, claro que sí. Gracias a todos nuestros queridos radioyentes que han estado enchufados, conectados y enlazados, ¿no? Han participado, hemos interactuado más que todo y hemos escuchado muchos puntos de vista, pues, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Ingeniero, muchísimas gracias, de verdad, Gracias, Carlos, otra vez, Diana, por darse ese tiempo acá Gracias, con nosotros. Neme, por la oportunidad. Será una próxima ocasión con nosotros y bueno, sin nada más que decirle, pues para nosotros será una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.